tardes para todos, buen viernes. Hoy vamos a empezar el programa por fuera de discusiones político-partidarias. Qué alivio, ¿no? Un rato, por lo menos, dejar lo político de lado, aunque todo tiene política y esto es una decisión que tiene mucho de política en su argumentación, pero por lo menos no de política partidaria. El tema, el trabajo sexual. Sí, seguramente nos puede costar a todos más, menos, poderlo abordar sin prejuicios o sin moralismos, porque en los hechos somos una sociedad que todavía no ha resuelto un montón de cosas. Creo que en ningún lugar, si bien fuimos pioneros en su momento con una ley en el 2002, implementada en el 2003, que sacaba de lo ilegal el trabajo sexual. ¿Se acuerdan que pasó a ser lícito? Es una ley que era hoy la academia la analiza y entiende que hay que modificarla porque quedó como muy sanitarista, preveía lo del registro para prevención de enfermedades, pero que con el avance de la sociedad y de los asuntos también vinculados a la perspectiva de género y derechos humanos, bueno, hay muchas cosas de esa ley que deberían modificarse. Ahora, ya nomás desde el vamos, es un tema que tiene polémica, porque hay personas, y yo acá me acuerdo de vos sos abolicionista del trabajo sexual, ¿no? Bueno, ahí ya tenés, por ejemplo, un matiz. Obviamente Alfredo no es el único que debe pensar así. ¿Qué quiere decir? Perdón. ¿Qué quiere decir lo de ¿Ser abolicionista? Explícale tú. No creo que sea trabajo sexual. Creo que hay que ilegalizar la prostitución y castigar al cliente. Así como es ilegal de 18 para abajo, Alfredo cree que una de las formas se ha hecho en otros países, Francia, incluso de Suecia, combatir violencia de género en general, es esa. Bien. Es una mirada. En los hechos, dudo que una legislación dé marcha atrás. En todo caso, y por eso estamos invitando hoy a una abogada y que además es docente universitaria y que ha dado mucho insumo para las modificaciones que hoy se están estudiando, es Agustina Santos. Gracias por acompañarnos, doctora. Un gusto, muchas gracias a ustedes. Bien, capaz que la mejor manera para entender por dónde tendría que modificarse es que nos hagas un raconto de cuál es la realidad que viven hoy las trabajadoras sexuales de nuestro país, ley mediante. Bien. ¿Qué se cumple de esa ley? ¿Qué no? ¿Qué falta? Bien, bueno, para empezar, como tú bien comentabas, Victoria, tenemos una ley que data desde 2002 sobre el trabajo sexual. Eso es algo muy vanguardista en Uruguay. Desde el 2002 el trabajo sexual es reconocido como una actividad ilícita. Sí. Sin perjuicio de eso, tiene una perspectiva la ley que tenemos hoy vigente muy sanitaria y desde la seguridad pública, que son dos valores, sin lugar a dudas, fundamentales a ser regulados, pero urge la necesidad de que la perspectiva se centre en los derechos humanos, ¿no? Que se ponga en el centro a la trabajadora sexual, con esta perspectiva de género que tanto se ha discutido en este panel, pero sí, la realidad es que tenemos... Sí. ¿Cuál sería cuando hablas de derechos humanos, Sí. ¿A qué te referís en este contexto, en este esquema? Bien. A elegir el trabajo que quieras, a ejercerlo con toda la dignidad y sin discriminaciones y prejuicios. ¿Cuál sería el derecho humano al que estamos evocando en este momento? Bueno, cuando yo parto de la base de una perspectiva desde los derechos humanos, parto de la base de una filosofía a nivel jurídica. Yo estoy hablando desde una perspectiva de un discurso jurídico, ¿no? Que quiero resaltar eso, que se basa en el reconocimiento del otro sujeto como una persona que se puede autodeterminar, que puede elegir qué es una vida valiosa, puede elegir qué hacer con su tiempo. O sea, en las antípodas de un abolicionista. Bueno, en realidad ejemplo. me parece interesante como distinguir que una cosa es, yo respeto mucho el discurso abolicionista como el revolucionista, como discursos activistas, por ejemplo, Sí. pero me parece que tienen otra finalidad que se distinguen del discurso jurídico, ¿no? El discurso jurídico tiene esta característica de ser coercitivo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos siendo coercitivos, hay todo un montón de estructuras y de argumentación y de justificación que es necesaria a la hora de tomar una decisión, como una ley que tiene impacto coercitivo, como decía. Entonces, sin perjuicio de que las posiciones abolicionistas
activistas, como regulacionistas, activistas, hay que ser escuchadas. Creo que a la hora de ver qué planteamos en la hoja de papel jurídica, esta teoría de los derechos humanos que yo les traía a colación es una buena alternativa que tiene respaldo nacional e internacional. Podemos ver sentencias a nivel internacional y nacional que respaldan esta teoría, que ponen al ser humano como una persona capaz de autodeterminarse y elegir qué hacer con su vida, sin perjuicio de hacerse cargo de las responsabilidades que ello conlleva, ¿no? Bien, pero hasta ahí. Sí. ¿No estaríamos hablando en realidad de la naturaleza jurídica de cualquier ejercicio de trabajo, cualquiera sea? Sí, sin lugar a dudas. Y dentro del elenco de todos los trabajos lícitos en Uruguay, el trabajo sexual debe ser reconocido igual. A ver, lo que sucede en la realidad, y saliendo ahora sí del plano jurídico, es que en los hechos las trabajadoras sexuales no son reconocidas como realmente trabajadoras desde a nivel institucional, que con ciertas particularidades que ahora podemos ver, pero a nivel social el reconocimiento y el texto legal... Pero ¿y una ley va a cambiar la mente o la manera de percibir, va a borrar prejuicios? ¿Una ley podrá asegurar el cobro de la jubilación? ¿Podrá asegurar, sin duda, bueno, no sé, un montón de otros beneficios que corresponden por la naturaleza jurídica del trabajo, justo? Pero lo demás... Es súper interesante lo que planteas, Victoria, porque es verdad, uno se puede preguntar qué puede cambiar una ley en la sociedad en relación al trabajo sexual y la connotación que tiene la sociedad respecto a eso. Pero no podemos perder de vista que la ley tiene esta fuerza coercitiva y brinda un mensaje directo a la sociedad. A ver, desde el lenguaje, digamos, desde perspectiva de género, desde el lenguaje de un reconocimiento expreso de los derechos, no podemos dejar a la penumbra los derechos de las personas que realmente queremos, y mucho menos... ¿Y por qué se dejan en la penumbra? A ver, porque esto me parece que viene por el lado más institucional que social. Sí, bueno, yo lo comento desde la penumbra, desde el lugar de que, si bien tenemos un sistema constitucional que reconoce el derecho de todas las trabajadoras por ser seres humanos, no hay lugar a dudas de eso, o sea, si empezamos a mirar en el sistema, tenemos normativa jurídica que las protege. Pero yo digo la penumbra porque es necesario a veces en estos temas tan delicados que exista una previsión expresa, que no sea una interpretación meramente, si bien siempre todo texto jurídico va a estar sometido a interpretación, que desde las leyes podamos facilitar ese proceso. Y ciertos derechos que han sido históricamente vulnerados, no hay necesidad de tener que estar discutiendo si están protegidos o no. Si tenemos la posibilidad de tener una ley que lo establezca de forma expresa, tenemos que aprovechar esa oportunidad como sociedad. Bien, hasta acá. Preguntas. Me encanta además porque hay distintas edades, distintas generaciones que pueden mirar sin duda este tema de manera muy, muy diferente. Preguntas o comentarios. Abogada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea la doctora. Creo que para empezar a aclarar que es un tema extremadamente delicado y me siento en una situación similar a la que tú señalabas del respeto y el entendimiento a las posturas feministas que plantean diferentes caminos, pero nosotros también nos tenemos que ocupar del mientras tanto. ¿Qué pasa mientras no conseguimos alcanzar eso que todas nosotras perseguimos? Y en eso es que entiendo fundamental el rol y la protección del Estado en cuanto al trabajo sexual, particularmente a las trabajadoras sexuales. A mí me gustaría, quizás, si tú puedes desarrollar un poco más, porque creo que también viene a ser la clave de todo lo que está pasando. Si bien nosotros tenemos una ley que pone foco en la parte sanitaria y de seguridad pública, bueno, que se está planteando poner el enfoque en virtud de la defensa de los derechos humanos, pero en el reconocimiento y poner bajo el eje central de conducción al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y en este tema de que yo creo que termina siendo también lo que entorpece y lo que muchas veces hace que esto no sea tan garantista, que en los hechos el tema de la dependencia o no, o autonomía de la trabajadora sexual, creo que termina siendo, más allá de obviamente todos los otros factores sociales, pero creo que el tema de la dependencia o autonomía de la trabajadora sexual y los derechos que tiene como trabajadora, en este caso, me parece que está bueno profundizar porque creo que ahí está el quiebre de la perspectiva que tenemos en cuanto a
los derechos que puedan adquirir como trabajadores. Sí, bueno, lo que traes a colación tú, hay ciertas cosas que están reguladas en la ley actual y son una de las críticas que hacemos en una exposición de motivos a la reforma de la ley, en la cual estuve trabajando en la universidad con un equipo docente y estudiantes y de trabajadoras sexuales. Y justamente en este texto que hoy está vigente y que menciona muchos de los puntos que vos tratás, está así, digamos, en la órbita del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, todo lo que es la regulación, digamos, por ejemplo, la inscripción de una trabajadora sexual en la base de datos que te reconoce como trabajadora sexual, o, bueno, en el momento en el que si tenés un incidente, querés hacer la denuncia, también tenés que ir, bueno, al Ministerio del Interior. La solicitud del carnet. Exactamente, la solicitud del carnet hoy tiene que ir a una jefatura, bueno, todo eso. Uno de los puntos que pareciera que siempre están lidiando con lo ilícito, ¿no? Sí, exacto. Porque uno no pasa por el Ministerio del Interior para hacer algo que tenga que ver con tu trabajo. Exacto, y por eso me parece interesante esto que traes, porque una de las propuestas que hacemos es que esté bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, ¿no? Si estamos ¿Sacarlo del Ministerio del Interior? O sea, que desde luego que siempre tiene que haber una coordinación entre todos los ministerios, ¿no? Eso desde el vamos, pero sí que si tenemos un ministerio especializado en ámbitos laborales... Que no tengas que ir a sacar el registro, ponerle o el carnet a una comisaría. Bueno, con gente que por ahí puede tener más prejuicios, menos prejuicios, ¿no? O sea, que no hay una formación específica para esto. Y también el tema de la protección de datos personales, ¿no? Vivimos hoy en una era en la que los datos personales tienen un valor sumamente importante. Y hoy por hoy la base de datos está a cargo del Ministerio del Interior. Sí, se supone que son reservados, ¿no? Bueno, tampoco está claro en la ley. Si bien tenemos una ley de protección de datos personales de la 18.331, es posterior a la ley de trabajo sexual. En la ley de trabajo sexual no está muy delimitado cómo tiene que ser la protección. Uruguay es muy vanguardista también en temas de protección de datos personales, pero tenemos que adecuar las normativas. Y bueno, esta es la oportunidad, creo, la oportunidad de reformar la ley de trabajo sexual, de amoldarlo a la protección de datos personales. Bien. De lo que han escuchado hasta aquí, comentarios. No, yo lo primero que me cuestionaría es si debería haber una legislación expresa para esto. Y pienso porque en función de lo que hacen otros países eventualmente, ¿no? Hay países que quieren ser prohibicionistas como Alfredo García, hay otros abolicionistas de algunos aspectos, hay otros que regulan de repente los burdeles pero no regulan el trabajador. Hay otros que no regulan nada, que es libre. Cualquier persona mayor de 18 años puede ejercer la prostitución. Sí, acá también, solo con algunas... No, bueno, pero están intentando regular toda la... No, darle más garantías. Regular todo el trabajo y darle más garantías, bueno, pero es una forma de regular. A los trabajadores. De la otra forma no tenés garantía, trabajás si querés, y si no querés no trabajás. O sea, yo estoy hablando... Obviamente que en el Uruguay normalmente pesan este tipo de cosas, regular, garantizar, dar beneficios, somos un país en ese sentido, creo que bastante dogmático en esa materia. Pero la pregunta es, porque yo me hago esta pregunta porque dice muchas veces, para hacer un aborto, por ejemplo, para hacer un aborto la mujer es dueña de su cuerpo y hace lo que quiere, reivindican las feministas, ¿no? Ahora viene el 8 de marzo. Mi cuerpo es mío y no te metas y no sé cuándo. Y acá mi cuerpo es mío. ¿Por qué hay que regular la prostitución? Y sí o no, y podés y tal el beneficio y tal otro. Mi cuerpo es mío, haz lo que quieras. Yo el prohibicionismo de García no lo entiendo, pero tampoco entiendo los excesos de regulación y de búsqueda de protección y determinadas cosas por fuera de lo que es un mercado laboral normal. Uno puede decir, bueno, yo asumo la prostitución como un trabajo legal igual que cualquier otro. Y bueno, entonces tienen las mismas protecciones. ¿Por qué hay que hacer una legislación aparte? ¿Por qué no mantenemos la misma legislación que tiene el resto de los trabajadores? Porque, esperá, ¿por qué digo, o tenemos una legislación o no tenemos, pero ¿por qué una legislación especial para las trabajadoras sexuales? Y bueno, uno de los principales puntos es
poder generar coherencia en el sistema. Por ejemplo, tenemos una ley que reconoce el trabajo como lícito, pero también tenemos un delito de proxenetismo que no es muy claro a la hora de interpretar. Entonces, si queremos regular el trabajo sexual y queremos... Pero justamente, vos lo que tenés que hacer es penar el proxenetismo. Bueno, pero ahí pasan a ser trabajadoras independientes o dependientes. Porque hoy por hoy no tienen los derechos laborales que tiene cualquier trabajador dependiente, pero en los hechos sí existe la dependencia, pero el proxenetismo está penalizado. Pero entonces se te configura todo al mismo tiempo. Y los derechos de ellas. El proxenetismo lo podés asociar a cualquier otra forma de explotación en el trabajo. El proxenetismo es cualquier otra forma de explotación en el trabajo. Está penalizado. Entonces está regulado y está penalizado. Cualquiera puede ir y presentar una denuncia, y más ahora, de explotación sexual. Me gustaría hacer una precisión, que creo que no lo hicimos al comienzo y es importante. Una cosa es el trabajo sexual como una elección libre y de autodeterminación de una mujer o un hombre, o no importa el género, que elige ese trabajo, y otra cosa es la trata de personas, que es cuando una persona es obligada a hacerlo. Quiero hacer ese punto de partida. Pero no estamos hablando de eso. No, pero quiero hacer, para explicar esto que usted comentaba. Cuando yo digo que hay una falta de coherencia, digo que si estamos reconociendo como un trabajo lícito y tenemos también todo un derecho laboral, que tampoco está normado el derecho laboral acá en Uruguay, ¿cómo podemos hacer coherencia en lo que es el derecho laboral en general, el trabajo sexual en específico, cuando tenemos una ley que parece tener una perspectiva regulacionista, pero luego tenemos otras disposiciones jurídicas que parecen tener una perspectiva abolicionista? Yo lo que planteo es hacer coherencia, y esa coherencia hay que hacerlo desde luego con discusión, con argumentación jurídica sólida, con respaldo de teoría, respaldo de jurisprudencia, y que es la forma en que nos hemos desarrollado hasta el día de hoy, digamos, a nivel de discursos jurídicos. Hablando de coherencia, ¿puedo interrumpir con una pregunta? Y vamos a la tanda y me la contestan a la vuelta. Perfecto. En realidad va dirigida a ti, que sos la que ha estudiado el tema, ¿no? Hablando de coherencias o de consensos. Sí. ¿Hay consenso en las sociedades en general en cuanto a cómo se percibe el trabajo sexual? ¿Desde qué punto lo pregunto? ¿Es realmente una elección libre? ¿O lo es en el 10% de los casos? Y en el 90% es la opción que queda. Bien. Pausa y ya Perfecto. venimos.